Continuamos con toda la información en esta edición central de Teleregional y ahora es el momento de la entrevista central. En este cuarto bloque vamos a recibir al doctor Fernando Dotti. Buenas noches, un gusto tenerlo acá. Buenas noches, el placer es mío, encantado de estar acá. Bueno, en algunos minutos, en un ratito nomás, estás presentando un nuevo libro, el segundo del Estado Enemigo Público, primer libro que tuvo la presentación el año pasado, ya hace un año. El 2 de agosto del año pasado. O sea, un libro por año, viene bien la producción. Un buen promedio, ¿no? Un buen promedio. No, bien, sí, ahora en breve, en unos minutos, estaremos en el centro de choferes, en donde se va a lanzar este segundo tomo, que se llama El Estado Enemigo Público 2, por el camino de la libertad. Es un libro que, obviamente, como su nombre lo indica, es la continuación del primero, pero con una variante. El primer tomo era más bien una cuestión crítica del estatismo, del estado de bienestar, al cual lo habíamos definido como un robo legalizado. Y en este segundo tomo se avanza un poco más y dice, propone hacia dónde debe ir el Estado, desde una visión mucho más minimalista, desde un orden liberal, a partir de 4 grandes reformas que consideramos que son necesarias, impostergables, como son la reforma educativa, la reforma laboral, la reforma del sistema previsional y una reforma que tienda a lograr una apertura comercial absoluta, lo más amplia que se pueda por parte del Estado. Esos son los ejes del libro. Justamente, reforma laboral. ¿De qué se trata la reforma laboral? La propuesta en el libro. Bien, en el primer tomo habíamos algo anunciado al respecto, es decir, hoy nuestro país, y desde hace décadas, porque esto es una cuestión que ya trasciende de los distintos partidos políticos que han estado en el Poder Ejecutivo, tenemos una legislación laboral que está absolutamente enemistada con la generación de empleo. Es una legislación muy rígida, muy proteccionista, que, contrariamente a lo que se piensa, lejos de beneficiar y proteger al trabajador, al más débil, lo perjudica. ¿Por qué? Y perjudica al más débil, al menos calificado. Al que está fuera del mercado de trabajo, quiere ingresar y no puede hacerlo, porque esto es sencillo. Cuando uno fija precios, fija salarios por ley, es una auténtica fijación de precios, lo que va a pasar es que cuando ajusto por un lado, la otra variable de ajuste es la cantidad. Si yo ajusto el salario por el precio y lo fijo por ley, lo que va a pasar es que a mayor precio, menor cantidad. Se lo traslado con un ejemplo bien práctico de nuestro diario vivir. Usted quiere comer una ensalada, ¿no? Va a comprar el tomate, en vez de estar a 60 pesos, se lo cobran a 260. ¿Qué es lo que va a hacer? Ajusta por cantidad, va a comprar otra cosa. Va a hacer una ensalada verde, de lechuga, capaz, o rúcula, no sé, o compra menos tomate, pero siempre ajusta por cantidad. En este caso lo mismo. Y si tenemos salarios fijados por ley, ¿por qué no entonces, en vez de 16.000 y pico de pesos, como está el salario mínimo, por qué no se fijan 100.000? Total, si es tan fácil. Y no pasa eso porque el salario es una función de la productividad y es imposible, y por eso es que en todo este tiempo asistimos al problema del trabajo, que trasciende las épocas, y que soy chico, conozco de la existencia de este problema, ¿no? La segunda reforma es una reforma educativa. ¿Qué propone la reforma educativa? Brevemente, a modo de titular, es una reforma que sigue planteando la gratuidad en la educación pública, en la educación, pero lo que propone es, en vez de subsidiar por parte del Estado la oferta educativa, como sucede ahora, si viene el dinero para la escuela, el liceo público, lo que se subsidia es la demanda educativa, subsidio al alumno. Es decir, el 6% del PBI que se destina a la educación, se reparte igualitariamente entre todos los educandos del país para que se les otorgue un voucher educativo que es intransferible y que solamente es válido para aplicar al centro educativo. ¿Qué se consigue con eso? Primero, que el centro educativo va a tener la obligación, la imperiosa necesidad de ofrecer un buen servicio, porque si no, los clientes, los alumnos, los padres en definitiva, que son quienes tienen la patria potestad, lo van a llevar a otro lado. Hay que prescindir de la currícula oficial para evitar el adoctrinamiento de nuestros niños y adolescentes, porque la currícula oficial es enemiga del libre pensamiento, y hemos visto, en el libro trato muchos ejemplos de cómo la currícula oficial tiene tendencias absolutamente contrarias con esa línea de libre pensadores que debe tener una nación que se precie de ser tal. Eso con respecto al sistema educativo. El sistema de reparto, brevemente, lo que se propone es salir del sistema
sistema de jubilaciones, perdón. Ahí está, la tercera reforma, el sistema previsional, la reforma previsional. Salir del sistema de reparto o de solidaridad intergeneracional por el que todos conocemos, el que nos adoctrinaron de chico como que es el único posible y el mejor, cuando no es así. El sistema que conocemos hoy es los activos, pagamos para financiar a los pasivos y nosotros los activos de hoy, cuando seamos pasivos, nos financiarán los activos del mañana, que son los niños de hoy. Eso es a grandes rasgos cómo funciona el sistema de solidaridad intergeneracional. Lo que decimos en el libro que en realidad eso es una auténtica estafa al trabajador. ¿Y por qué es una estafa? Y es una estafa porque el trabajador no ahorra toda su vida. Acá asistimos a un discurso demagógico, ¿no? De que no, que nuestros viejos que tienen derecho, que ahorraron toda su vida. No, no ahorraron toda su vida. Lo que hicieron fue pagar impuestos, que no es lo mismo. La plata que hoy, a usted, a mí, a quien está detrás de cámara, al televidente, la plata que le retienen de su salario no es una cuenta de su propio ahorro, sino que va a la caja del Estado y con esa plata el Estado va pagando las cuentas que están absolutamente infladas, además de hecho sea de paso. En el otro sistema que proponemos, lo que me retienen de mi salario va a una cuenta que es mía. Si yo muero el día de mañana, esa cuenta la heredan mis hijos. Además de que es una cuenta que es mucho más fiel a la capacidad de ahorro que tuvo ese trabajador durante toda su vida. Hoy independientemente de cuánto a nosotros trabajemos, ganemos o nos retengan, las jubilaciones están topeadas. Entonces, ¿cuál es la gracia? Ahí en el libro se pone un ejemplo, citando al economista Agustín Echevarne de Argentina. Él, analizando el sistema de reparto argentino, dice, bueno, en Argentina, a un trabajador que trabajó toda su vida económicamente activa, promedio, ganando un salario mínimo nacional, el Estado le retiene el equivalente a 7 casas. Cuando se jubila, y si logra vivir lo que la expectativa de vida marca, más o menos el Estado le devuelve una casa, el equivalente a una casa. En el camino se le quedó con 6. Por eso es que digo que eso no es ahorro, y que eso es una estafa, es un robo en definitiva, ¿no? Bien, vamos con 3. La cuarta es incentivar o fomentar lo que son tratados de libre comercio, una apertura de una apertura comercial, que es todas estas cosas, las 3 reformas previas y esta, no son recetas que se apliquen en Marte o en la estratosfera. Son recetas que han aplicado países que les va mucho mejor que a nosotros. ¿Por qué? Porque hacen cosas distintas que nosotros. Uno puede decir, bueno, sí, el sistema de libre mercado en realidad no se puede aplicar porque es un tema cultural o porque somos muy chicos. Bueno, es al revés. En el libro ponemos el ejemplo y lo fundamentamos de cómo las naciones más chicas son las que más se favorecen con la apertura comercial y los tratados de libre comercio. El economista Milton Friedman decía que hay que copiar lo que hicieron los países ricos para salir de la pobreza. Y no copiemos lo que hacen ahora que son ricos, porque si no es el mejor camino para terminar más condenados y más pobres de lo que somos. Nueva Zelanda, siempre pongo ejemplo de Nueva Zelanda, es un país chico como nosotros, con 5 millones de habitantes, más o menos lo mismo que nosotros, y se dedica a hacer, o la actividad económica principal es más o menos la misma que la nuestra. Sí, salvo que juegan al rugby y no al fútbol. Y juegan al rugby, juegan muy bien y no juegan al fútbol. Pero bueno, al margen de eso, es un país que es muy similar al nuestro, pero claro, le va 704 veces mejor que nosotros. ¿Y por qué? Y bueno, porque precisamente hace todas estas cosas que nosotros no hacemos, y eso explica por qué a unos le va bien y a otros no le va tan bien. Ahora, ¿esto deben ser políticas de Estado para usted? Sin duda. O sea, sin importar el partido que esté. Sin duda. Lo que pasa es que lamentablemente en nuestro país desde hace décadas todos los partidos han pasado por el gobierno, ya a esta altura ya se corrió el velo de la incertidumbre, y todos son más o menos, están atravesados por el estatismo. Es decir, adoptar estas reformas implica ir contra un discurso hegemónico, políticamente correcto, que no paga bien electoralmente. Eso debe implicar al sistema político autoflagelarse, pegarse un tiro en los pies. Por eso es que es muy difícil que pase y los cambios tienen que venir desde el llano, desde abajo. La presentación del libro es ahora en un ratito nada más, Centro de Protección de Choferes, con todas las medidas sanitarias dispuestas. Sí, va a haber dispensador de alcohol en gel, los asientos están dispuestos ya con una distancia de 1,5 metros entre cada uno, cumpliendo con los protocolos y las exigencias. Hemos exhortado al público a que vaya con tapabocas,
De modo que, bueno, los esperamos, será un honor contar con la presencia de la Este gente. libro, si yo lo quiero comprar, conseguir, no puedo ir a la presentación hoy, pero lo quiero conseguir la semana que viene. ¿Dónde lo consigo? Bien. El libro va a estar a la venta en mi estudio particular, en 25 de mayo 3139. Está a la venta también por la página de Facebook del libro, El Estado Enemigo Público, Sí. y ahí sale y se hace el pedido y se coordina después el envío. Y bueno, va a estar también a la venta en Office 2000 y el precio de venta al público es de 390 pesos. El hijo de la pandemia. Es hijo de la pandemia, nació en la pandemia este libro, se escribió entre marzo y mayo de este año. Me siento tentado a preguntarla porque el gobierno impulsó dentro de la ley de urgente consideración lo que es el tema de una de las reformas que usted ponía el ejemplo en el libro anterior, en el primero, alquiler. Ahora hay alquiler sin garantía, se están ofreciendo casas de alquiler sin garantía. Sí, agradezco la pregunta porque bueno, sí, es así, en el primer tomo proponíamos eso y la LUC en la reforma de alquileres que hace creo que va en esa línea, ¿no? Lo cual, en mi opinión, es muy saludable. ¿Por qué? Porque ¿a quién va a beneficiar esto? Al más débil. Abandonar el sistema proteccionista que tenía Uruguay en materia de alquileres, que venía del año 76, el decreto ley 14.219, era tan regulador y tan proteccionista que terminaba perjudicando a quien quería proteger, al inquilino, que es teóricamente el más débil porque no tiene acceso a la vivienda. Entonces, como era tan complicado todo, los arrendadores ¿qué hacían? Ponían excesivas garantías o trabas para poder alquilar. Entonces terminaba siendo un problema para un asalariado que no tiene capaz del disponible de 6 meses de adelanto de alquiler. Ahora con la LUC va en esa línea, flexibiliza, no hay garantías. Pero el desalojo... Los más débiles pueden acceder más fácil a la vivienda. Obviamente, la contrapartida es, si incumplís, te desalojo más rápido. 45 días máximo creo que prevé el plazo. Sí, en realidad hay diferencias según se trate de desalojo buen pagador, mal pagador, tiene unas estructuras procesales distintas, pero va en esa línea, sí, la reforma de alquileres, que ya está vigente a partir del 24 de julio, que entró en vigencia la ley. Bueno. Gracias, Fernando, por estos minutos y bueno, éxito con el libro. Muchísimas gracias, un placer. Pausa y venimos para el cierre de TD Regional.